Edinson Rivas Sinestrosa, maestrante de la Maestría en Educación Intercultural. En esta ocasión vamos a resaltar todo el tema del rescate e integración de las culturas ancestrales en la vida contemporánea a través de este documental que permita demostrar la situación de multiculturalidad significativa, como es el tema de la identidad cultural, discriminación, mediación cultural, el autorreconocimiento, el reconocimiento y la diversidad lingüística. Este documental lo hemos denominado Medellín Distrito Étnico sin Discriminación. Durante el desarrollo de este documental se resaltarán diferentes estrategias que permitan el rescate y la inserción de las culturas ancestrales a la vida contemporánea o diaria de las personas en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, ya que el rescate e integración de las culturas ancestrales a la vida contemporánea es un proceso importante y significativo en muchos lugares del mundo. Este proceso implica entonces reconocer, valorar y preservar las tradiciones, conocimientos, idiomas y formas de vida de las comunidades indígenas, poblaciones afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras. De tal forma que incorporar de manera respetuosa y relevante en la sociedad contemporánea es una tarea que nos corresponde a todos. Los pueblos étnicos tienen una presencia significativa en Medellín, en Colombia, ¿cierto? Y han contribuido a la diversidad cultural y social de la ciudad y de la nación. Medellín es un hogar de diversas comunidades indígenas, afrodescendientes y otras minorías étnicas, como la población romo-gitana. Estas comunidades aportan a la riqueza cultural de la ciudad a través de sus tradiciones, música, danza, gastronomía y artesanía. De tal manera que todos esos elementos son los que vamos a estar trabajando durante el desarrollo de este documental. Soy Edinson Rivas Sinestrosa, maestrante de la Maestría en Educación Intercultural. En esta ocasión nos acompaña la experta y sabedora Marcelina López Santo, quien nos va a compartir un poco sobre sus conocimientos en relación a todo lo que tiene que ver con el rescate de las culturas ancestrales de los pueblos étnicos, cómo estas culturas o estas especificaciones de estos pueblos se pueden integrar a la vida contemporánea, así como también nos va a hablar un poco sobre el contexto del distrito de Medellín donde nos encontramos, algunos elementos fundamentales de la población étnica que habita en esta ciudad. Marcelina, cuéntanos entonces cuál cree usted son esas estrategias que se pueden utilizar para rescatar nuestros elementos fundamentales de las culturas ancestrales de los pueblos étnicos en el distrito de Medellín. Bueno, las culturas ancestrales de los pueblos étnicos en la ciudad de Medellín se pueden rescatar a partir del desarrollo de diferentes acciones. Entre ellas podríamos mencionar la recopilación de la historia oral, la preservación de idiomas, documentación visual y audiovisual, investigación etnográfica, implementación en museos, centros culturales comunitarios, una educación comunitaria, además de intercambios culturales. Es importante entonces también destacar que cada una de estas acciones no pueden desarrollarse de forma arbitraria, sino que deben ser primero concertadas, organizadas, con una participación activa de las diferentes comunidades, teniendo en cuenta de que ellas conocen sus cosmovisión, sus culturas, su idiosincrasia, tienen sus propias visiones y también saben cuáles son esas visiones o esos alcances que tienen con todo el tema cultural y de patrimonio dentro del territorio.
Bien, entonces cuéntanos un poco sobre cómo podría participar la comunidad en ese rescate, porque nos habla que una de las estrategias es a través del trabajo comunitario. ¿Cómo podrían participar ellas entonces? La participación en este tema, digamos que es muy importante porque es lo que nos conllevaría a esa parte de integración cultural. Y para ello lo que necesitamos es una educación intercultural que puede ser bilingüe, una promoción de la diversidad cultural, una revalorización de los conocimientos ancestrales, una inclusión laboral y económica, una participación política y social, medios de comunicaciones y tecnologías al servicio de la comunidad para su desarrollo y su etnodesarrollo, el respeto por los derechos humanos. Son elementos, yo digo que más que fundamental, supremamente importante, relevante para que esa cultura pueda tener un realce, un intercambio asertivo, pero también para que digamos que ese relacionamiento entre culturas para perseguir ese objetivo que tenemos también, que es la interculturalidad, sea todo un éxito y pues llegue a feliz término, porque todos sabemos que la interculturalidad es más que un objetivo, es una meta. Cuéntanos un poco. Podríamos decir entonces que los elementos o actividades que tengan que ver con la identidad cultural, con el reconocimiento, con la aceptación, son elementos preponderantes para la inserción de las culturas ancestrales en estas épocas contemporáneas. Cada uno de los elementos que dije, tanto en la pregunta 1 como en la pregunta 2, nos conllevan precisamente a eso. Porque cuando nosotros hablamos de reconocimiento, es un asunto que viene del otro, pero cuando hablamos de autorreconocimiento es un asunto que sale del sujeto étnico. Quiere decir eso que tenemos tanto una parte exógena como endógena, que juntándolas nos van a permitir ese entendimiento simétrico o, o ese poder llegar a esa interculturalidad tan anhelada. No, tengo que decir que a raíz de muchas recomendaciones de la UNESCO, que viene rescatando las culturas ancestrales en diversas partes del mundo, y de que Colombia en la Constitución del 91 se declara un país multiétnico y pluricultural, sean las posibilidades que creo que todavía no se han aplicado en la mejor forma de recuperar las culturas ancestrales. Y hablo de culturas ancestrales, principalmente culturas de los pueblos autóctonos, son las diferentes etnias indígenas, y de las culturas de la afrocolombianidad, que aunque se ubican como una sola cultura, pero es una cultura muy diversa, al igual que las culturas de los pueblos autóctonos, porque tenemos los raizales, los palenqueros y muchos pueblos, principalmente del Pacífico y del interior del país, que tienen sus raíces en el África y se han ido adaptando a las condiciones de esta cultura colombiana, que es una cultura diversa, que no se reconoce como tal, a pesar de que teóricamente en las normas aparece. Pues me parece que el primer elemento importante es trabajar fuertemente en el autorreconocimiento. Y a partir de ese autorreconocimiento de cada uno de los colombianos, decir que cada uno sepamos dónde están nuestras raíces realmente y cuáles son nuestros verdaderos ancestros, no como nos enseñaron en la escuela, que todos éramos descendientes de los españoles, con los indígenas y más cosas, sino que realmente cada familia, cada persona tiene un recorrido diferente. Y a partir de allí ya pensar en el sistema educativo, que es fundamental para la recuperación y conservación de una cultura. Pensar en las bibliotecas, los museos, es decir, la compilación
de cada uno de esos saberes, la investigación histórica y la investigación antropológica. Y la investigación antropológica más desde una investigación vivencial con las comunidades. Pero esto tiene que estar en dos escenarios simultáneos. El escenario académico e institucional, porque se requieren de los recursos del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales, municipales, de las instituciones de educación para llevar a cabo estas investigaciones, estas compilaciones, pero también desde la instalación de herramientas en las comunidades, desde la perspectiva de instituciones propias, porque son las comunidades las responsables de su propio devenir, diría yo, y son las más interesadas en recuperar y conservar sus elementos culturales. Y por último, diría yo, el intercambio cultural. En pie de igualdad, después de haberse dado estos elementos iniciales, las diversas culturas que operan en Colombia deben tener la posibilidad de intercambiar elementos culturales desde su propia versión, no que nos meta en el esquema académico o en el esquema institucional, sino que debe ser una construcción colectiva donde todos tengamos una voz para decir cómo es que queremos hacer el intercambio cultural en Colombia. Después de escuchar a los diferentes expertos, sabedores, mediadores interculturales, como es el caso de la licenciada Marcelina López Santo, el experto Víctor Córdoba, podemos concluir que el rescate e integración de las culturas ancestrales a la vida contemporánea es un proceso complejo que requiere un enfoque integral y respetuoso, que reconozca y valore la riqueza de la diversidad cultural y promueva la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. En la actualidad, Colombia, el distrito de Medellín, es reconocido por su diversidad étnica y cultural, con una constitución que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como de otras minorías étnicas. Sin embargo, persisten desafíos en términos de discriminación, acceso desigual a servicios públicos y conflictos territoriales, que continúan siendo temas importantes en la agenda nacional. Diversas organizaciones, movimientos sociales promueven la revitalización de las culturas ancestrales y la integración de sus valores en la vida contemporánea. Estos esfuerzos buscan fortalecer la identidad cultural, promover la igualdad y el respeto intercultural y contribuir a la construcción de sociedades más justas y equitativas. Hoy se hace necesario e urgente que se trabaje demasiado en todo el tema del reconocimiento, de la aceptación, del autorreconocimiento, de valorar al otro tal cual como es, tal cual como lo han expresado nuestros sabedores. Así pues, se puede resaltar que para que se inserte y se practique las culturas ancestrales en la sociedad colombiana, se deben trabajar mucho sobre todo el tema de la educación intercultural, el fortalecimiento de las identidades, la revalorización de idiomas, la economía y desarrollo sostenible, la legislación y derecho de los pueblos étnicos, todo el tema del arte y la cultura. Según Sebelman, todos estos procesos tienen relación con la construcción de identidades múltiples en las sociedades, con la participación activa de la comunidad en los procesos educativos y el reconocimiento y la valoración de la diversidad en las diferentes aulas de clase o espacios sociales donde quiera que la sociedad interactúe.